Hola camaradas, les saluda el Anticrisis. Hoy por la mañana leía el periódico y vi la noticia, sea agradable o no, esta decía que Guatemala y Belice por fin van a resolver el diferendo de más de 140 años en la Corte de La Haya. Para empezar analizaré lo que está a punto de suceder. Pues este caso pondrá a prueba a la justicia mundial, si es que ésta existe. Primero deben saber que la Corte de La Haya la componen los representantes de las potencias mundiales, Inglaterra en cuenta. Esta corte obviamente velará por los intereses de los ingleses. Me preocupa la injusticia que parece estar avecinándose sobre Guatemala. Hay que estar preparados para que una vez más el mundo entero nos mire la cara de estúpidos, pues no creo que Guatemala gane mayor cosa en la mencionada corte. Que más que justicia vela por los intereses políticos del imperio. Hablar de Belice es muy importante, pues este es motivo de sentimientos encontrados entre chapines. También es tema de mucha vergüenza y frustración que hemos tenido que soportar ya por mucho tiempo. Salí a chingar a la calle a preguntarle a algunos gilipollas acerca de la opinión que les merecía el caso y la mayoría respondieron así: Belice es nuestro y punto. Otros con mentalidad mediocre y derrotistas dijeron: ya no me interesa, eso ya se perdió. La corte va a fallar a favor de Belice por ser mimado de Inglaterra. Saber, yo no sé nada de eso. A mí en la escuela me enseñaron a ver el mapa de Guate con Belice y que hecho mierda se ve ahora mutilado. Entre varias opiniones más, pero estas respuestas son las más comunes. Bueno, decidí hacer un documental para aclarar la mente de tanto subnormal que no conoce la verdadera historia del por qué tanto vergué. Esta pillada viene desde que Guatemala era colonia, Belice era parte de su territorio. Ahí llegaron muchos piratas ingleses que se dedicaban a deforestar. España, ahuevada de que fueran a usurpar más territorio, legalizaron su estadía. En 1783 y 86, España firmó con Inglaterra dos acuerdos exclusivos para el usufructo del palo de tinte. Estos acuerdos firmados entre España e Inglaterra establecía que el área concedida era entre los ríos Según y el río Hondo. Estas áreas de tierra sumaban 6.000 kilómetros cuadrados, toda la parte norte del actual Belice, demarcando claramente sus límites. Tal como les doy a conocer en este mapa de la época. De la extensión total de Belice, que es de 23.000 kilómetros cuadrados, quedaron 12.700 kilómetros cuadrados sobre los cuales jamás, antes o después, España o Guatemala dieron ningún derecho a los ladrones ingleses. Con la independencia de Guatemala en 1821, tal usufructo caducó legalmente, y toda esa área geográfica pasó a formar parte de Guatemala. Desde este momento cualquier permanencia constituía jurídicamente una ocupación indebida. Esto se confirmó en el Tratado de Reconocimiento de Paz y Amistad entre España y Guatemala en 1863, el cual establece que España renuncia para siempre a toda forma de soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el territorio de Guatemala, reconociéndola como nación libre, soberana e independiente, con sus provincias y demás territorios que le pertenecen o le pertenecerán. Esto ratificó la cancelación de derecho de usufructo que tenía Inglaterra en nuestro territorio. Entonces, ¿en qué basó Inglaterra su derecho sobre Belice? Pues lo basó en el Tratado Clayton-Bower de 1850, en el cual los ingleses y los gringos se comprometían a no tener, usar, ocupar ni ejercer dominio sobre parte alguna de América Central, pero para colmo excluyeron a Guatemala. En cuanto a la permanencia de Inglaterra en Honduras Británica, como se le conocía a Belice en ese tiempo. Este tratado es importante primero porque ha sido un instrumento de huizachería en el cual los ingleses demuestran haber hueviado legítimamente el territorio de Belice. Segundo, se pusieron en marcha los planes para fundar una colonia autónoma por los ingleses para no perder su influencia en la región. Tercero, Guatemala alega que se violó dicho acuerdo en cuanto a la expansión territorial que pretendía Inglaterra. Después del Clayton-Bower, los ingleses y los gringos decidieron seguir transando para llegar a un acuerdo de a huevo para ellos. Resalten por favor el ellos, porque los intereses de Guatemala y la madre de Belice les recontrapelaban la verga. Negociaban también la presencia en la costa Misquito en Nicaragua, las islas de la Bahía de Honduras y el caso de Belice. La mierda es que en 1856 se unieron nuevamente y celebraron el Tratado de Palas Clarendon. En este tratado se resolvieron los pijeos en las costas nicas y las islas hondureñas, pero en el caso de Belice la cosa quedó bien pisada para Guatemala.
porque dijeron que en la costa de la bahía de Honduras, que colinda al norte con la provincia mexicana de Yucatán y al sur por el río Sarstún, no ha sido tomada en cuenta por las partes adscritas a este tratado y que los límites de Belice al occidente deben ser acordados por medio de un tratado entre Inglaterra y Guatemala, pues al ser ratificado este tratado las fronteras no podrán ser después extendidas. Lo que tienen que observar aquí es que los tíos ingleses establecieron como límite el río Sarstún cuando en ese tiempo Belice no llegaba más allá del río Sebún, o sea de forma inmediata el tamaño de Belice fue más que duplicado, hueviándose así casi en totalidad nuestra salida al Atlántico los malditos. ¿Y qué creen, gilipollas? ¿Y Guatemala? ¿Dónde putas está el gobierno de Guatemala? Que se creían los gringos basuras al estar negociando de esa manera tan vil y asquerosa nuestro territorio. ¿A cuenta de qué y con qué derecho lo hicieron los malditos bastardos? Pues para que lo sepan, en estos tratados Guatemala no fue consultada. No dio ninguna autorización. El único tratado que Guatemala suscribió con el Reino Unido fue el de Aycinena-Huayque en 1859, el cual fue casi que obligado por la creciente invasión que los estúpidos ingleses estaban haciendo en el Petén. En este se pretendía fijar estos límites, condicionando para su validez la construcción de una carretera entre la capital de Guatemala y Belice, en determinado plazo. La cual los ingleses ladrones de mierda nunca la construyeron y el tratado lógicamente caducó. Guatemala alega que dicho tratado nunca fue un tratado de fronteras ni territorial sino de comercio, mientras que Inglaterra y ahora Belice alegan lo contrario y que en dicho tratado se reconoce como frontera el río Sarstún. Esta era Guatemala en el año que se firmó este tratado. Pero ¿saben quién fue el maldito presidente vendepatrias que firmó este tratado de maldición para la nación? Pues fue Rafael Carrera, el cual es uno de los personajes más nefastos que ha tenido la historia de Guatemala. Para colmo lo tuvimos que aguantar por más de 30 años al tío desgraciado que no hizo más que hundir al país en la pobreza y la miseria apoyado por la Iglesia Católica. Este tipo es una vergüenza para la nación. Este bastardo se preocupó más por luchar por los altos que de por sí nunca representaron una amenaza de separación para Guatemala, siendo todo el caso contrario el de Belice, puesto que estaba siendo invadido por los lameortos ingleses. En tiempos del general Jorge Ubico en la década de los años 30, él de una manera muy astuta le sugirió a Inglaterra acudir a un arbitraje internacional, pero al año siguiente los ingleses declararon que no tenían obligación pendiente con Guatemala y consideraban como frontera la que ellos habían definido. Esto era lógico pues los hijos de puta sabían que tenían las de perder en ese tiempo. Entonces Ubico les propuso la devolución del territorio a cambio de 400.000 libras esterlinas, pero que si esto no lo aceptaban los ingleses entonces debían comprar el territorio al mismo precio, ojo. Pero esto no incluía la parte sur que corresponde al territorio de la Verapaz. Sin embargo los piratas asquerosos puras ladillas no se quisieron ir a la mierda. En 1946, en tiempos de Arévalo, el Congreso emite el Acuerdo 224-46, el cual estableció la total cancelación y anulación del Tratado Anglo-Guatemalteco de 1859, por lo que Inglaterra jamás tuvo, ni ha podido probar derecho de dominio, pues lo que existe es solo posesión. En 1981 Inglaterra le da la independencia a Belice de una manera unilateral y abusiva, les peló la verga nuestros derechos jurídicos e históricos sobre el territorio. En 1992 el gobierno del marrano Elías, teniendo como cómplice a Álvaro Arzú, imprudentemente y violando la Constitución, reconocen la independencia a Belice, que jurídicamente vale lo mismo que la cagada de Rigoberta Menchú. Me cago en la puta. En fin, Guatemala reclama el territorio desde el río Sarstún hasta el río Sebún, más de la mitad del territorio beliceño. Nuestro reclamo es justo, siempre se debe apuntar a ganar, en una negociación para procurar lograr mayores beneficios como una salida soberana al mar. Ante esto los beliceños no aceptan ni mierda, estos lo que proponen es una estrecha e ínfima franja de océano como salida al mar, es más, yo creo que la franja de la Concha de la Reina Isabel de Inglaterra es más ancha. A todos los beliceños yo les digo. Nosotros los guatemaltecos los reconocemos perfectamente como país que son, no así la demarcación de su territorio, ejerzan su soberanía donde realmente les corresponde. El sur de su país le pertenece a Guatemala legítimamente. Para no cansarlos, este lío es histórico. ¿Cómo expondrá el caso Guatemala ante la Haya? No sé, el gobierno debe informar bien. No es un problema fácil de abordar, gracias a Dios nuestra Constitución dice que cualquier decisión relevante al conflicto debe ser sujeta a una consulta popular. O sea, los guatemaltecos debemos votar para decidir si queremos o no que el pleito se vaya a una corte internacional.
Yo no creo en la imparcialidad de esta corte, sin embargo voy a votar por el sí, pues ya es tiempo de acabar con la chingadera que estos hijos de puta beliceños hacen a los pobres campesinos de Petén, cosa que no es justa ni se debe seguir permitiendo. Este caso nos dirá si podemos hablar de derecho como medio para lograr justicia. En el próximo volumen expondré acerca de lo que Guatemala debe hacer para ganar el caso.